Bueno, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga en esta noche ya, miércoles. Estamos aquí desde Houston transmitiendo, dando este estudio. Vamos a comenzar por primera vez ya en el nivel 2. Vamos a estar estudiando, eh, discerniendo el problema del hombre. Estamos usando este libro. Usamos el libro número 1 y de verdad que fue de gran bendición para todos nosotros. Estudiamos los atributos de Dios, si ustedes recuerdan. Y bueno, siempre digo, nosotros no podemos conocer a Dios verdaderamente si nosotros no conocemos sus atributos, ¿ok? Como es Dios, que Él quiere que nosotros hagamos, tantas cosas que dice la palabra del Señor, nos enseña la palabra de Dios acerca de su carácter, ¿okay? Que Él pide de nosotros como sus hijos. Entonces, yo recomendé a ustedes que leyeran la introducción, no sé si leyeron la introducción, y después leyeran también el prefacio del libro. Me parece muy interesante y yo quisiera que comenzáramos esta noche leyendo el prefacio nada más para no alargarnos tanto. Solamente vamos a leer parte del prefacio, ¿verdad? No todo completo, pero me pareció muy interesante antes de comenzar la clase. Entonces ahí vaya a la página número 7 y vamos a a empezar hablando de lo que es la explicación del propósito de estudiar este libro, los temas que vamos a estudiar. Estos temas son, de verdad ya son más profundos, pero como quiera cualquier persona puede acercarse porque son temas individuales y cualquier persona puede acercarse y estudiar con nosotros. No hay ningún problema, si necesita el libro del primer nivel también se lo podemos facilitar, no hay ningún problema con eso, estamos aquí para eso, para que usted aprenda y para nosotros también aprender cada día más la palabra de Dios. Entonces comienza diciendo, antes de que el estudiante empiece a trabajar con este manual, él o ella deben entender algo acerca de su contenido y propósito. En este estudio consideraremos el pecado del hombre y la respuesta de un Dios santo contra él. Recuerden que para muchas personas, yo diría en esta generación, por lo que me he dado cuenta, ¿verdad? Uno habla alrededor, las redes sociales, lo que uno escucha, solamente pintan a Dios como un Dios de amor solamente. Y es verdad, Dios es amor. Por eso la prueba más grande de que Dios es amor es que Él envió a su Hijo, ¿verdad? Para morir por su iglesia, por los pecados de su pueblo. ¿Ok? Pero también Dios es justo y como un juez justo tiene que pasar su justicia. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo y poco a poco vamos a ir entrando en materia. Dice, intentaremos sondear las profundidades de la depravación del hombre y los actos de pecado que resultan de aquello en lo que el hombre se ha convertido. Quiere decir que no era así, pero se convirtió en eso. También consideraremos la respuesta de Dios hacia el hombre en este estado caído y rebelión continua. ¿Cuántos de ustedes saben que el hombre, cuando la Biblia habla a hombres, ustedes saben que es hombre y mujer, ¿verdad? Está en constante rebelión, a menos que el Señor lo llame, lo resucite de ese estado de pecado, lo salve, lo transforme, ¿ok? Si no, el hombre sigue en rebelión totalmente. Entonces, finalmente, nos concentraremos en la hostilidad del hombre hacia Dios y en el juicio de Dios contra el pecador, con poca referencia al amor de Dios y su obra redentora en Cristo.
Ustedes se acuerdan que eso lo vimos. Imagínense ustedes que las 3 últimas clases que nosotros vimos, ¿verdad?, la obra salvadora de la Trinidad. Y esas fueron 3 clases, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo y la obra del Padre, ¿se acuerdan? Hablamos de eso. Entonces, pero aquí en este punto nos vamos a concentrar más en lo que es el hombre, ¿verdad? Entonces dice, el motivo de esta inusual omisión se divide en 4 partes para que el estudiante pueda entender. Número 1, la horrible condición moral del hombre separado de la gracia de Dios. Número 2, el terrible apuro en que se encuentra el hombre delante de la justicia y la ira de Dios. Y número 3, el grado en el que la justicia de Dios debería ser satisfecha para propiciar o aplacar, te lo voy ahí entre paréntesis, su ira. Y número 4, la gracia de Dios hacia el pecador que ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo desde una mejor perspectiva. Por las razones mencionadas, no será fácil trabajar en este manual. Cada página nos llevará a través de un túnel angosto que se hará más oscuro con cada paso que demos, hasta que nos encontremos acercándonos al mismísimo infierno. ¿Te oyó eso? Al mismísimo infierno. Pero no se asuste que el Señor está con nosotros. Veremos al hombre como quizá nunca antes lo hemos visto y trataremos ciertos aspectos de Dios que frecuentemente son evitados y pocas veces son proclamados con claridad. ¿Ve? Es que si somos sinceros, el verdadero evangelio ofende. Es una ofensa. Para el hombre caído, el hombre natural, por eso la palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si usted va, por ejemplo, a la Reina Valera, la versión 1909, lo dice más fuerte. Dice el hombre animal, o sea, el ser humano sin Dios, y usted ve las atrocidades que comete un ser humano sin Dios, ¿ok?, que no lo comete ni siquiera un animal. Pero la palabra dice así en la versión de 1909, si no me equivoco. Dice, el hombre animal no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el verdadero evangelio, hermanos, ofende. Comienza con una mala noticia. La mala noticia es que nosotros somos depravados, somos pecadores y por eso estamos alejados de Dios. Pero la buena noticia es, ¿verdad?, cuando nosotros nos arrepentimos, ponemos la fe en Cristo y entonces de esa manera somos reconciliados con Dios. Y a través de este libro vamos a entender muchos puntos que son muy importantes para entender esto bien teológicamente. Entonces seguimos aquí leyendo en el párrafo 3, ya, ¿verdad? Dice, este manual es una marcha forzada a través de la herida abierta de la corrupción moral del hombre. Es un llamado a contemplar a Dios en toda su furia contra el pecado y el pecador. Es una necesidad oscura a través de la cual debemos caminar para que podamos apreciar la luz cuando llegue, porque esa luz llega. Solo al contemplar al hombre en su completa pecaminosidad y a Dios en su perfecta justicia y juicio, podremos apreciar verdaderamente el amor de Dios que nos envió a un Salvador. Claro, eso es así, ¿verdad? Si usted no conoce su condición verdadera, por eso cuando nosotros presentamos el Evangelio y decimos, mira, Dios te ama y Él tiene un propósito
perfecto para ti. Esa es la manera de presentar el Evangelio. Dios te ama y Él tiene un propósito maravilloso para ti, para tu vida. Esa no es la manera realmente de presentar el Evangelio. Para tú apreciar la cura, aquí más adelante habla de eso, creo que lo leí, ¿verdad? Si tú estás enfermo y para tú realmente apreciar la cura de esa enfermedad, tú tienes que reconocer que tú estás enfermo. Entonces tú tienes que, cuando nosotros presentamos el Evangelio verdadero, tú tienes que primeramente presentarle cuál es la condición del ser humano. ¿Ves? Estás alejado de Dios por causa de tu pecado y necesitas un Salvador. Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, fíjense, en las letras pequeñas, sí leí todo el párrafo 3, ¿verdad? Ok. Entonces dice, nunca tendremos un concepto adecuado de la grandeza de esta salvación hasta que nos demos cuenta en alguna medida de lo que éramos antes de que su enorme poder nos abrazara, a menos que nos demos cuenta de lo que todavía seríamos si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas para rescatarnos. En otras palabras, necesitamos darnos cuenta de la profundidad del pecado, de lo que el pecado significa y de lo que ha hecho a la raza humana. La raza humana está deformada, hermano. No hay peor infección. La gente habla de las infecciones, de tantas cosas, ¿verdad? De tantas cosas que suceden y son malas. Pero no hay peor infección que el pecado. Nosotros estamos como mundo es por el pecado. Eso es lo que está sucediendo. Usted ve el hombre más malo, piensa en el hombre más malo que usted haya conocido. O la mujer, ¿verdad? Y cuando el Señor rescata a esa persona, usted ve cómo esa persona cambia. Y esos testimonios están por todos lados. El que era ladrón ya no roba. El que era borracho ya no se emborracha. La que era prostituta o el que era prostituto ya no se prostituye. O sea, ese es un milagro verdaderamente. La gente anda buscando milagros, que vi la cara de no sé quién por allá, que vi acá, que vi acá. El milagro más grande es la conversión de un alma a Cristo. Ese es el milagro más poderoso, más grande. Ese es el milagro, porque ese es un milagro permanente. Ese es un milagro permanente. Entonces seguimos en la página 8. Hermano, ¿ustedes tienen el libro? Ok. En la página número 8 dice, sin conocimiento de nuestra infidelidad y rebelión, nunca llegaremos a conocer a Dios como el Dios de gracia y verdad. Sin conocimiento de nuestro orgullo, nunca conoceremos en su nunca lo conoceremos en su grandeza, ni iremos a Él buscando la sanidad que necesitamos. Ahí, aquí viene lo que les estaba hablando. Cuando estamos enfermos físicamente, y lo sabemos, buscamos un doctor y seguimos su receta médica para curarnos. Pero si no supiéramos que estamos enfermos, no buscaríamos ayuda y bien pudiéramos perecer por la enfermedad. Espiritualmente sucede lo mismo. Espiritualmente sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que saber, y esa es la manera correcta de predicar el Evangelio. Porque si tú nada más predicas la otra parte, lo que solamente es bueno, entonces la persona no se convierte. Es una táctica del enemigo. La gente no se convierte. Están en la iglesia y solamente lo que quieren es los beneficios. Es como los que seguían a Jesús. Ustedes me siguen solamente por el pan y por los peces. Pero cuando el Señor empezó a predicar, pan, la verdad, dice que un montón se fue, lo abandonó.
Y ahí fue donde el Señor se volteó y le dijo a los 12, ¿quieren ustedes también irse? Y ahí vemos a Pedro que se levanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero cristiano escucha el verdadero evangelio y lo abraza, se goza, permanece, porque el Señor lo ha salvado. Si nosotros, hermano, usamos métodos carnales para mantener a las personas en la iglesia, pues entonces siempre vamos a tener que usar métodos carnales para mantener. Entonces, es un montón de inconversos que van a estar en la iglesia. Nosotros tenemos que predicar el evangelio tal y como lo dice la palabra de Dios. Y el Señor se encarga de salvar, de transformar, de cambiar. Eso lo hace el Señor. Y muchas veces, lamentablemente, vamos a ver personas que se van a ir, pero que no se vayan nunca porque alguien de aquí lo trató mal, le hizo una mala cara. ¿Sí? No. Si se van a ir es porque fueron confrontados por la verdad del evangelio. Porque cuando se predica el verdadero evangelio suceden dos cosas. O se arrepienten y caen ante el Señor, reconociendo que Él es Señor de sus vidas, o si no, la persona se va corriendo. Eso es lo que sucede cuando se predica el verdadero evangelio. Entonces, seguimos aquí, hermanos, leyendo donde dice, si creemos, ¿están ahí conmigo? Si creemos que estamos bien, nunca aceptaremos la cura de Dios. ¿Ves? No, pero es que si yo estoy bien, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo. ¿Ves? Pero la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, el más bueno que usted ve aquí en esta tierra, está destituido de la gloria de Dios. Y necesita a Cristo, necesita un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, pensamos que no lo necesitamos. ¿Okay? Si creemos, estamos bien, nunca aceptaremos la cura de Dios. Pensamos que no lo necesitamos. Pero si por la gracia de Dios somos conscientes de nuestra enfermedad, de hecho, de algo peor que una enfermedad, de muerte espiritual en lo que respecta a cualquier respuesta significativa a Dios, entonces tendremos una base para entender el significado de la obra de Cristo a nuestro favor y podremos abrazarlo como Salvador y ser transformados por Él. Las últimas dos líneas que quiero compartirles en esta noche del prefacio dicen, no hay mejor manera de probar nuestro entendimiento de la doctrina cristiana de la salvación que examinar nuestro entendimiento de la verdadera naturaleza del pecado. Porque mientras más nosotros entendamos, hermanos, el problema del pecado, más nosotros vamos a querer como cristianos alejarnos de él. Cuando nosotros entendemos bien qué es lo que es el pecado y cómo ofende a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros para acercarnos a Él, hermanos, usted no quiere pecar nunca. No es que no va a pecar, no es que no va a pecar, pero cuando peque le va a doler. Y usted rápido le va a pedir perdón a Dios. Además, los pensamientos, porque vienen, ¿verdad? Usted no puede, porque vienen los pensamientos pecaminosos a diario y tú dices, Dios mío, ¿de dónde vino esto? Los dardos del enemigo, ¿verdad? Que nos dispara. Y a veces nuestra propia carne, ¿verdad? Concupiscencia de la carne, como que se levanta. Tú dices, ¿de dónde viene esto? Entonces, bueno, ahí mismo tú le vas a pedir perdón al Señor. Tú no quieres ni pensar nada más de Él. Entonces, eso es importante. Ok, hermano, antes de comenzar la clase, ahora sí,
¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer en este punto acerca de la clase, acerca del prefacio que leímos? ¿No? Ese pasaje de esa literatura Ujú. nos deja claro que el propósito de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad. Sí. Hermanos, no sé si se pueden poner un poquito más cerca, porque a veces yo hablo muy bajito y yo los miércoles no uso el micrófono. Entonces, si se pueden poner, yo sé que están cómodos ahí, pero si se pueden acercar un poco más, mejor todavía. Sí, decía Javier. Queda bien claro el propósito que Dios desea con la humanidad. Exacto. Sí, Ujú. realmente. Sí. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Quería decir que el entender la condición pecaminosa en la que nosotros estamos, creo que es lo que nos hace verdaderamente correr a los pies de Cristo. Correcto. Es lo que crea esa necesidad en nosotros de decir, yo necesito de un Salvador, necesito de alguien que me pueda ayudar con esta condición. Y de alguna manera venía a mi mente un pasaje de, si no estoy mal, de Romanos 5:8, donde dice que todos somos enemigos de Dios desde el momento de la caída y que nuestro Señor Jesucristo es quien nos reconcilia. Así es, mi hermano. Correcto. Eso es muy correcto. Quiero un momentito aquí, a ver si pongo este micrófono por aquí, como para que, yo creo que por aquí, a ver si se oye y hablen un poquito duro, porque a veces las personas quieren ver los estudios, los que no vinieron, o gente que nos ve de otra parte. Por lo menos tenemos a la hermana Isabel que está en Tampa todavía de vacaciones y ella ve los estudios y entonces a veces casi no se oye. Entonces, ok, muy bien, gracias por la intervención. Eso siempre enriquece la clase y nos ayuda a expandir más todavía. Entonces vamos a comenzar con esta clase, la lección número 1 del tema la creación del hombre. Dice así, las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso irracional. Más bien, el hombre es la obra creativa del Dios eterno. Después de que Dios creó todas las demás criaturas, formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Luego Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. De Adán Dios formó a Eva, la mujer, para ser su compañera y ayuda. Se les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra, que había sido puesta bajo su dominio. Toda la humanidad encuentra su ancestro común en la unión de Adán y Eva. Sigue diciendo, la escritura es clara en que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Esto a mí de verdad que tremendo. Fíjense lo que dice, fueron creados por Dios y para Dios. Y encuentran el significado de su existencia solo en amarlo a Él, glorificarlo a Él y hacer su voluntad. Usted ve tanta gente insatisfecha en la vida. Hermano, vivir en este mundo no es fácil. Y vivir en la sociedad donde nosotros vivimos, donde hay tanta tentación, no es fácil. A veces nosotros nos encontramos comparándonos que si con el vecino, con el otro, cosa que nosotros no podemos hacer. Y no debemos hacer porque en las cosas materiales no hay satisfacción verdadera. Las cosas materiales, hermanos, son temporales.
Hoy tenemos, mañana no tenemos nada. Si tu fe está puesta en las cosas materiales, en el hombre, en el presidente, en cualquier cosa de este mundo y no en Dios, pronto te vas a sentir decepcionado. Pronto. Nuestra confianza completa debe estar en Dios y solamente en Él. En glorificarlo a Él, en amarlo a Él, en servirle a Él, en hacer su voluntad. Y nunca compararnos con nadie. La Biblia dice que nosotros en Cristo estamos completos. Completos, no necesitamos nada. En Él estamos completos. Entonces sigue diciendo, a diferencia de todas las demás criaturas, estoy en el párrafo 2, ellos fueron hechos a imago Dei, imagen de Dios. Eso es en latín, imago Dei, imagen de Dios. Y se les concedió el privilegio de vivir en una relación personal y continua con Él. Adán y Eva tenían una relación continua con Dios antes de la caída. Estas verdades son de gran importancia para nosotros porque definen quiénes somos y el propósito para el que fuimos creados. No somos los autores de nuestra propia existencia. Fuimos traídos a existencia por el poder de Dios y su misericordiosa voluntad. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Te oyó eso? No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo para sus propósitos y buena voluntad. Buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Eso está muy bueno, hermanos. Yo creo que vamos a subrayarlo. Yo subrayo todo. Yo mis libros los pinto y los subrayo todo y los escribo cuando veo algo que me toca. Vivir independientemente de su persona y voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Ah? Y es que es verdad, ¿sí? Muchas personas dicen, pero bueno, ¿para qué me creó Dios? Bueno, el propósito principal es para vivir para Él y para vivir para su gloria y hacer su voluntad. Ahí el hombre y la mujer encuentran satisfacción verdadera. Ya lo demás, bueno, son dones naturales que Dios nos dio, unos son ingenieros, otros son maestros, otros son... Con eso nosotros servimos a Dios sirviéndole a la gente. Y también hallamos satisfacción en eso. Pero la satisfacción profunda del alma solo Dios la da. Solo Él. Y no importa dónde estés, si estás con el Señor, lo tienes todo. El punto número 1 dice, en el segundo capítulo de Génesis se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación del hombre. Resume el relato como se describe en Génesis 2:7. Alguien que por favor lo lea fuerte. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces la pregunta es, ¿qué nos comunica este pasaje acerca del origen del hombre y su relación con Dios? A ver quién comparte. Jair. Perdón, pensaba que... ¿Sí? ¿Quieres compartir? Bueno, sí. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que este pasaje nos comunica el valor especial que tiene el ser humano con Dios debido a la forma especial, para la redundancia, en que lo creó, a diferencia de la otra parte de la creación. Para mí, el ser humano representa la corona de toda la creación.
Muy bien. ¿Y la hermana quiere compartir? Ok, el hombre es hecho o fue creado del polvo, pero creado por la poderosa mano de Dios, quien es que le da la vida. El hombre por sí solo no tiene vida, no puede hacer prácticamente nada. Es Dios quien lo vivifica, como dice el versículo. Muy bien. ¿Y hermanos por acá? José, ¿quiere compartir algo? Sí, he estado viendo el párrafo que sigue, ¿verdad? Donde nos da un tanto la respuesta, ¿verdad? Y que fuimos creados, ¿verdad? Por obra y gracia de Dios, y que sin Dios, ¿verdad? Somos menos que el polvo, que la tierra. Correcto. Sin Dios. Ujú. Hermanos Cuevas. Realmente nosotros somos su creación perfecta, directamente de Él, en su misericordia, voluntad. Él puso todo lo mejor en Adán y Eva. Ujú. Y pues sobre la caída de Adán y Eva, lamentablemente pues sufrimos parte de esa caída y por eso somos culpables también. Lisi, ¿quieres compartir algo? ¿No? Ok. Entonces vamos a ir a la nota en este momento. Dice, en este pasaje se revela tanto la gloria como la humildad del hombre. La gloria del hombre se revela en que su creación fue el resultado de un acto especial y personal de Dios. Lo que ustedes más o menos han dicho todos, ¿verdad? Hemos sido creados por Él. ¿Okay? Imagínense si Dios quitara de nosotros su amor, su misericordia, quitar el aire que nosotros respiramos, pues morimos completamente. El sol, la lluvia, dependemos de Dios. Hasta las personas los inconversos dependen de Dios. Hay una gracia que es la gracia, se me fue el nombre. No es la gracia especial. Bueno, ya me vendrá ahorita. Que también Él extiende a los que son inconversos. Por ejemplo, dice que el sol sale para los impíos y también sale para los justos y los injustos. Sale para los justos y los injustos. Ahí podemos ver la misericordia. La misericordia de Él. La gracia común. La gracia común, gracias. Gracias, hermano. Eso mismo. Hay una gracia común que el Señor, pues, la extiende a los demás también que no conocen. Pero hay una gracia, la gracia especial es con sus hijos, es con nosotros sus hijos. Muy bien. Hemos hablado de la gracia salvífica, sí, pero ya ese es otro tema, pero sí. Salva, bueno, Él salva a su pueblo. Él salva a aquellos que Él tiene, que ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y lo vemos por toda la Biblia. Pero bueno, ya ese sería entrar en otro tema. Sí. Y hemos hablado de eso también. Y la confesión habla de eso. Ok. Entonces, la humildad del hombre se revela, estoy en la nota todavía, se revela, ¿sí? ¿Están conmigo? Se revela en que fue creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, su existencia y gloria dependen completamente de Dios, lo que estamos hablando. Separado de Dios, el hombre es poco más que polvo sin vida. Exacto. Él tiene misericordia, por eso dice la palabra que Él se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. En el punto número 2 dice, en el segundo capítulo de Génesis, también se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación de la primera mujer, Eva. Resume este relato
como se describe en Génesis 2:21 al 23. Vamos a leerlo. Y la pregunta es, ¿qué nos comunica este pasaje acerca del origen de la mujer y su relación con Dios y con el hombre? Vamos a leer ese pasaje bíblico. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien. Entonces la pregunta dice, ¿qué nos comunica este pasaje acerca del origen de la mujer y su relación con Dios y con el hombre? A ver, compartamos. Respuestas. ¿Qué nos comunica? Que fue creación de Dios a través del hombre. Exacto. Y También es una creación especial de Dios, pero tomada del hombre. Lo que dice o nos hace pensar en una relación estrecha, como dijera en alguna parte de la Biblia, una sola carne, el hombre y la mujer. Pero también dice que es diferente, bueno, lo que entiendo que también es diferente al hombre por la forma como fue creada. El hombre fue creado de polvo, pero la mujer fue sacada de la mujer. Ambos fueron creados de Dios, pero de forma diferente. y iba diciendo ahí que el hombre fue creado del polvo y la mujer de la costilla, dice, del hombre. Exacto, entonces como que nos hace, como digo, de alguna manera somos especiales criaturas de Dios, pero con roles distintos. Con roles distintos, correcto. Hermano. Bueno, podría agregar que al comienzo, siempre el Señor creó al hombre y a la mujer como complementos y para que juntos cumpliesen sus propósitos. Esa es la relación que tienen. Porque aquí nos pregunta ¿y cuál es su relación con Dios y el hombre? Pues la relación con el hombre es para que se complementen y para con Dios, para que cumplieran sus propósitos y que todo lo hicieran para su gloria. Qué bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo en ese punto? Sí. Bueno, seguimos. Muy bien. Ok, entonces la nota nos dice, a diferencia del hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del hombre. Este hecho transmite varias verdades importantes. Las más prominentes son, número uno, de la misma manera que el hombre, la mujer fue creada en un acto especial y personal de Dios. Por lo tanto, es igual al hombre ante Dios. Fíjese lo que dice. Y eso es muy importante lo que los hermanos aquí estaban compartiendo también. Porque muchas veces en esta generación que nosotros estamos viviendo, estamos que si el feminismo, que si el machismo. Eso no debe existir en la iglesia, hermanos. El feminismo y el machismo son del infierno. No son de Dios para nada. Es lo que acaba de decir la hermana. Son roles diferentes. Y así nos los muestra la palabra. Y los dos son iguales delante de Dios, pero con roles diferentes. Tanto en la iglesia como en el hogar. Ni yo puedo tomar el lugar de mi esposa, ni mi esposa puede tomar el lugar mío, porque entonces yo, como cristiano, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, cuando no hay conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando no está el Señor en el hogar, pues entonces se invierten. A mí una vez me llegó aquí una pareja y ella me dijo, no, porque él es mi ayuda idónea.
Y yo me quedé, claro, no dije nada, pero en ese momento, ya después, eh, espero que lo hayan aprendido, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién es la ayuda idónea? Nos enseña la palabra. ¿Quién es la ayuda idónea? La mujer. O sea, la mujer es la ayuda idónea, pero como dice la palabra, sometida a la mujer al hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar. Correcto, sí, exacto. Ese es el rol. Pero, claro, tendríamos que expandir, pero vamos a pasar por ahí porque vamos a hablar, en el libro de Corintios nos habla también del matrimonio y todo eso, así que por ahí vamos a pasar también, en el capítulo 7, para no desviarnos de la clase, pero la cosa está en que son diferentes roles y cuando nosotros cumplimos el propósito para el cual nosotros fuimos creados, el hombre como hombre y la mujer como mujer, todo camina bien. No perfecto, porque todavía vivimos en estos cuerpos, ¿verdad?, caídos, pero muchísimo mejor. Y le damos gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ok, entonces el número 2 dice, aunque a la mujer le fue dado un rol diferente al hombre, Génesis 2:20, ambos son interdependientes. ¿Qué significa interdependientes? Que están conectados el uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, yo digo que Mili tiene unos dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Vamos a hablar dones naturales, no de los dones espirituales, pero dones naturales que Dios le ha dado a ella, ¿verdad? Que yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Y también a mis hermanas. Tú dices, yo no puedo hacer eso. Por supuesto que no lo puedes hacer porque eres hombre. Aunque hay hombres que los tratan de hacer, pero jamás lo pueden hacer igual que una mujer. Y hay dones naturales que Dios le ha dado al hombre en general, cristiano o no cristiano, que hay mujeres que intentan hacerlo, pero nunca lo van a poder hacer como el hombre. Se meten a hacerlo, pero no es lo que les corresponde hacer. Entonces a nosotros nos corresponde algo porque Dios nos ha creado como nosotros somos. Y entonces en el hogar, bueno, me voy a meter otra vez en el matrimonio, pero no quiero meter, es que es un tema que es muy necesario y especialmente, sí, Porque realmente, pues, o sea, después de esta caída, pues, claro está, o sea, estamos en este cuerpo y hay que luchar contra todas las adversidades. sí, y a medida que vamos avanzando, la sociedad se corrompe más todavía, más todavía. Y hoy en día estamos viendo cosas que no las veíamos nosotros hace 20 años, 30 años. Y en todo. Y sabemos que Satanás está atacando la iglesia para deformar la iglesia. Y lo hace muy sutilmente. Y una de las cosas que usa es torcer la escritura. Si él puede torcer la escritura, ya con eso es suficiente para que la iglesia toda se contamine y pierdan el rumbo. Ya no es iglesia verdaderamente. Se llaman iglesia, ¿verdad? Pero realmente no son iglesia, lamentablemente. Tú puedes tener buena intención, pero la buena intención no basta. Tú tienes que realmente conocer la palabra y predicarla tal como está ahí. Ahí es donde la iglesia tiene poder. Entonces, hablábamos que somos como, ambos somos interdependientes, que están conectados el uno con el otro. El apóstol Pablo describe, pero en el Señor, y aquí está la palabra, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Me encanta eso. Me encanta. Todo procede de Dios. Sí. Hermanos, es que sin el Señor no somos nada. El Señor nos está sosteniendo. Cada vez que nos metemos más profundo en la palabra, podemos entender tan profundo que Dios nos tiene en el hueco de sus manos. Yo a veces me sorprendo porque cuando nosotros vamos en oración, y esto lo digo porque hay personas que han estado orando por mí,
Y cuando Dios responde la oración, de repente a esas personas no les gusta como Dios respondió, pero bueno, entonces ¿para qué oras? ¿Tú estás orando para que Dios cumpla tu voluntad o para que sea la voluntad de Dios? ¿Ve? Si yo oro por mi hermano Jair, yo tengo que orar que la voluntad de Dios se cumpla en él, no en mí, en él. Que Dios haga la voluntad de él en Jair. Y cuando Dios la haga, así a mí no me guste, yo tengo que decir amén. Porque Jair es de Dios. Es mi hermano, pero le pertenece al Señor. Y Dios está cumpliendo un propósito que yo tal vez ni me lo imagine en él. Por eso tenemos que ser lentos para juzgar. No es que no juzguemos, hay que juzgar con justo juicio las cosas. Pero hay que ser lento porque muchas veces nosotros decimos algo y estamos muy lejos de la voluntad de Dios. Y ese punto es un poquito fuerte porque si me dirijo al Señor a tu favor, se supone que yo esté más alegre por el Señor tener misericordia y su voluntad sobrecae sobre esta persona que yo Claro, he orado por ella. correcto. Así es. Y a veces no nos gusta la respuesta, pero debemos aceptarla. Y eso es lo más difícil en nosotros, aceptar la voluntad de Dios. Ok, hermanos, seguimos. En el punto número 3, todavía nos quedan unos minutos, dice, habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, debemos ahora considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. De acuerdo con las siguientes frases de Génesis 1:26, voy con la pregunta. ¿Cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación? Vamos a leer Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Uh-huh. Entonces la pregunta, ¿cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación? Y ustedes ven que ahí dice, hagamos al hombre. Uh-huh. ¿Pero qué respondieron ahí en esa parte? Bueno, vemos que el autor lo divide en tres secciones. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoreo. Entonces, cuando analizamos esa primera frase, hagamos al hombre, nos preguntamos si fue una obra trinitaria. Y yo hice énfasis en el verbo hagamos, debido a que es un verbo que está conjugado en plural y de manera posesiva. Hagamos. Hagamos significa que habían dos o más de tres personas o seres involucrados. Por lo menos mínimo tenían que haber dos, porque hagamos está en plural. Y yendo un poco a la nota, pues parece ser que de alguna manera que desconocemos, la Trinidad de Dios estuvo involucrada en la creación. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y él sobre la naturaleza que Dios posee, el hombre será dominio sobre esta. José, ¿quiere?
igual como estamos comentando, ¿verdad? Que dijo que hagamos, ¿verdad? O sea que se cuenta igual a la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también que nos da a nosotros el poder, ¿verdad? de señorear a comparación, bueno, de los animales, la naturaleza. Ujú. ¿Verdad? Muy bien. Como hijos de Dios. Ok. Vayamos a la nota. Dios no dijo haya, como en el resto de la creación, versículos 3, 6 y 14. Más bien dijo hagamos. Esto transmite la idea de una relación personal mayor. La forma plural en la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han revelado han llevado a mucha especulación, ya que ni el texto ni el contexto revela la respuesta. Debemos proceder con precaución. Podemos, sin embargo, hacer las siguientes declaraciones. Primero, probablemente no es una referencia a los ángeles o a alguna corte angelical, pues el acto de creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. Eso es importante que lo veamos, ¿verdad? No podemos decir ni ángeles ni nada, porque el acto de la creación, como dice el autor aquí, se atribuye a Dios. Dios es el que crea todo, ángeles, todo. Segundo, podría revelar la mente de Dios y respaldar la verdad de que la creación es resultado solo del decreto de Dios. Tercero, podría ser la primera revelación de las Escrituras con respecto a la pluralidad de personas de la Trinidad, lo que está hablando nuestro hermano Jair, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente no estaríamos contradiciendo el resto de la Escritura que ve la creación como la obra del Padre, del Hijo, y aquí están todos los versículos, y del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu o el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjese una cosa muy importante, y yo también, pues, para mí es la obra trinitaria. Está hablando, hagamos, para mí es eso, porque tenemos que entender que la Escritura se interpreta con la Escritura, ¿verdad? Nosotros no podemos, porque ahí es donde, y eso es una regla teológica, cuando nosotros vamos a interpretar las Escrituras, ¿verdad? Nosotros no podemos agarrar un solo versículo y de ese versículo hacer una doctrina. No podemos. Sino que nosotros de ese versículo tenemos que compararlo con otros versículos viajando por la Biblia que hablen del mismo tema. ¿Ves? Porque es el mismo pensamiento de Dios por toda la palabra. Inclusive hay versículos que son muy pocos, son muy poquitos, que son un poco, vamos a decir, oscuros, ¿verdad? Oscuros lo digo en el sentido de que no están muy claros, pero aún esos versículos que son oscuros, debemos nosotros compararlos con otros versículos de la Biblia que hablen de ese mismo tema para que arrojen luz y de esa manera poder nosotros, luz a ese versículo para poder nosotros entender de qué está hablando el Señor en ese punto. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿sí me explico? De esa manera. Entonces, de esa manera, por eso muchas sectas han agarrado así, abren la Biblia y agarran solamente un versículo, inclusive, hermanos, hay veces que agarran un solo versículo o una sola línea, ni siquiera el versículo, y de ahí sacan una doctrina. Entonces tuercen las Escrituras. Y muchas veces, si simplemente con tu leer todo el capítulo, tú ves el contexto. Vas 3 o 4 capítulos más anterior, ¿no? Antes y después, inclusive sin leer todo el capítulo, y te das cuenta de lo que realmente el autor, que es Dios, está hablando en ese versículo. Entonces nosotros, cuando no encontramos
el significado en este versículo, leemos todo el capítulo, y si no lo encontramos en todo el capítulo, leemos todo el libro. Y si no lo podemos encontrar en todo el libro, acuérdense que la Biblia son 66 libros, tenemos que seguir buscando en otros libros de la Biblia para poder hacer una correcta interpretación. ¿Sí? Ok, hermanos, vamos a dejar el estudio ahí porque ya son las 8, faltan 3 minutos. Marquemos por favor ahí donde quedamos. Si alguien me presta por favor un lápiz, es que el mío se me partió un momentico. El punto, La página 13, después de la nota. Bueno, en la nota. vamos a quedar en la nota. Vamos a quedar en la nota para... hermano, gracias. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario antes que terminemos la clase, antes de orar, acerca del tema? ¿No? Ok. Vamos a orar entonces. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por esta clase acerca de cómo fuimos creados. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Pedimos, Señor, que nos continúes guiando a través de estos estudios y que tú produzcas cada día más en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad para seguir fieles, buscándote, Señor, amándote y sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén.